Buenas noches a todos. Soy Ricardo Vicentelo, presidente de la Asociación Liberal Conservadora del Perú. Hoy ya tenemos de invitada a Alessandra Krause, que forma parte del partido político Avanza País. Ella se lanza con el número 9. Ella tiene unas propuestas que nos va a explicar. Bienvenida, Alessandra. Buenas noches a todos, gracias a la Asociación Liberal Conservadora del Perú por la invitación. Encantada de estar esta noche con todos ustedes, con Ricardo, con Giuseppe, con Lynn, con Oscar, bueno, todos los que se han conectado en este Zoom y por supuesto a toda la audiencia que nos está viendo y escuchando. Mi nombre es Alessandra Krause, soy la candidata que va con el número 9 por el Tren de Avanza País, candidatura liderada por Hernando de Soto. Así es. Usted es politóloga con formación profesional en la Universidad de El Salvador, en Argentina. Es usted analista y comunicadora política, columnista de las plataformas Lucidez, Político.pe y panelista de la Argolla en dicho portal. Además, también es miembro del equipo técnico de Avanza País y tiene más de 5 años liderando equipos de jóvenes políticos. Usted tiene varias propuestas, entre ellas está Hambre Cero y Vacunación Ya. ¿Nos puede Así explicar, por es, favor? sí, claro. Me he estado, como bien has señalado, tengo 34 años, me formé en ciencias políticas, me he desenvuelto profesionalmente en el sector privado. Conozco un poco igual sobre cómo pueden articular los privados con los públicos, ya que he trabajado en empresas dedicadas a la gestión de asociaciones público-privadas, específicamente obras por impuestos. Y bueno, acabo de renunciar a mi trabajo desde el sector privado para dedicarme plenamente al 100% a la campaña electoral. Y sí, una de mis propuestas bandera es luchar contra la desnutrición, contra la anemia a través de este programa de alimentación madre-niño con vitaminas desde la gestación, porque no solo me considero pro vida, y esa es una bandera que defenderé sin lugar a dudas, sin ningún tipo de negociación ni flexibilización, ¿no? Para mí la vida es, digamos, uno de los principios constitucionales, además un derecho constitucional, está en el artículo 2 de nuestra Constitución, si mal no recuerdo, y para mí es innegociable, ¿no? La vida es lo que principalmente debemos defender, y cómo no, además, una vida que recién inicia y que necesita pues de la defensa del Estado ante una situación además de indefensión cuando la madre se encuentra en estado vulnerable, ¿no? Y quizás incluso en casos de violación donde hay un victimario a quien por supuesto hay que darle todo el peso de la ley, ¿no? Y lo he dicho públicamente y lo vuelvo a decir por esta vía públicamente también. Creo que esa vida por nacer una tercera vía, es otra vida, otro ser humano nuevo con un ADN diferente. Y bueno, un poco aterrizando este principio de la vida a la situación actual, vemos cómo el gobierno del expresidente Vizcarra y el actual gobierno morado, del Partido Morado, porque hay que decir las cosas como son, del actual presidente Sagasti, no han defendido la vida de millones de peruanos bajo esta incapacidad que han demostrado para gestionar las compras de las vacunas, de las pruebas moleculares en el caso del gobierno de Vizcarra y del actual gobierno también, ¿no? Que si nos iban a cerrar en esta última cuarentena era para hacer un barrido de pruebas moleculares para detectar dónde está el foco de contagio y de última generar cercos epidemiológicos, pero no encerrarnos a todos, y más cuando la población es ya en un 80% informal y dependen del trabajo en la calle, ¿no? Pareciera que el Estado toma decisiones sobre la base de información que no tiene, información desactualizada, pareciera desconocer a su población, ¿no? Pero bueno, ya hablaremos del tema de la persecución a los informales, que me parecía realmente una cosa increíble, incomprensible,
dado que los informales pues no son los enemigos, ¿no? Al contrario, son nuestros aliados, nuestros socios. Y bueno, volviendo al tema del programa de alimentación madre-niño con vitaminas desde la gestación, les comentaba pues que soy provida y que recorriendo la realidad, no de ahora, de décadas atrás, porque siempre a lo largo de mi vida he realizado trabajo de voluntariado, y justamente eso es lo que me motiva a llegar digamos, a tener el poder de tomar decisiones, pero no es el poder por el poder, sino para poder tomar decisiones acertadas, para finalmente estas decisiones afecten positivamente la vida de los peruanos, ¿no? Me di cuenta desde el trabajo voluntariado que uno, pues, aporta una semillita, un apoyo, ¿no? Pero es importante llegar al poder para tomar las decisiones que necesitan los ciudadanos para finalmente progresar, desarrollarse, crecer. Entonces, recorriendo la realidad durante la campaña, la realidad que quiero transformar, que estoy motivada y que me motiva a postular al Congreso, es que saludo el liderazgo que muchas mujeres como la que les habla han tomado al conformar pues las ollas comunes como mecanismo de subsistencia para poder llevar un plato de comida a sus casas, ¿no? Y bueno, el problema de la desnutrición pues es una problemática que venimos arrastrando hace décadas, ¿no? Entonces, creo que un próximo gobierno necesita seguir trabajando en los programas sociales, a su vez que poco a poco va permitiendo a través de sus políticas públicas y leyes, permitiendo que las empresas puedan crecer, las familias puedan prosperar, se puedan dar los títulos de propiedad de manera masiva, como bien lo ha señalado Hernando de Soto. Por eso, digamos, eso va a tomar un tiempito. Hernando sabe cómo hacerlo, pero en paralelo debemos seguir fortaleciendo los programas sociales para aquellos ciudadanos que no cuentan pues con los recursos para sostenerse, para subsistir, y más aún luego de este golpe en la economía familiar generado por la pandemia, por el COVID-19. Así es que, bueno, si quieren comenzamos a hablar de... Yendo a su candidatura, pues, hay que repetirlo, usted va el número 9 con Hernando de Soto. ¿Por qué con Hernando de Soto? ¿Qué la motivó a seguir esa línea? Sí, claro, es una buena pregunta, Ricardo. Yo me he formado, además de en ciencias políticas, en principios liberales, gracias a la Fundación Naumann y al Leadership Institute, ¿no? La Fundación Naumann es una fundación creada por el Partido Liberal que propone, pues, formar a distintos jóvenes y ciudadanos que quieran aprender más sobre las ideas de libertad y por qué es importante defender las ideas de libertad. Me refiero pues a la economía abierta de mercado que en estos momentos, con la que contamos en estos momentos en el Perú, ¿no? Que de hecho se apunta hacia una economía social de mercado. La libre generación de un negocio, de una empresa, ¿no? Y por eso es que les decía al inicio que es pues totalmente contradictorio que siendo el peruano además gran emprendedor, promotor de los negocios y como mecanismo para poder, digamos, llevar un ingreso a su familia, no podemos pues estar generando decisiones desde el gobierno que atenten contra esa libertad para emprender, ¿no? La libertad para producir. Por supuesto, también la importancia de respaldar la libertad para asociarse, la libre asociación, para fortalecer los negocios, para diversificar la producción, y cómo no mencionar también algo muy importante que es el cumplimiento de la ley para todos por igual, ¿no? El famoso rule of law, que aquí pues no se cumple, ¿no? Están ahí la Fiscalía, el Poder Judicial, pero lo cierto es que tenemos un gran reto por delante, que es una profunda reforma de la justicia, y porque lamentablemente vemos que la justicia se da de manera muy
digamos, con arreglos bajo la mesa, ¿no? Influencias, incluso persecución política que hemos visto, ¿no? Lo ancho para uno y lo angosto para los enemigos, eh, el abuso de la prisión preventiva, y bueno, la verdad que tenemos muchos retos por delante, y bueno, ya que estamos hablando del Así tema es. de la justicia, mencionarles quizás cuáles son mis propuestas de lucha anticorrupción, pero bueno, tú eres el que No, sí, dirige esta sí, sí, entrevista, no, Ricardo. sí, por favor, esas son bastante interesantes porque, como usted dice, la igualdad nace de la justicia, ¿no? El ser humano debe ser igual ante la justicia, esa es la verdadera igualdad. ¿Cuáles son sus planes para la lucha anticorrupción en el país? Es un problema tan grande, ¿no? Sí, mira, como parte de las funciones de un congresista está la fiscalización. Además de representar y de legislar, es importante fiscalizar qué es lo que, hacer un control político, una vigilancia de qué es lo que hacen con los recursos públicos, porque seamos formales e informales, todos pagamos impuestos, ¿no? Todos pagamos IGB y eso se va pues a las arcas públicas, y la verdad es que, al igual que miles de peruanos, estoy indignada por qué es lo que se ha hecho con la plata de los peruanos durante la pandemia, ¿no? Las pruebas rápidas que se compraron en vez de las moleculares, las camas UCI que no se compraron, los ventiladores que no se compraron, el oxígeno que no se compró, las vacunas, digamos, ya sabemos todo esto, todo este escándalo a partir del Vacunagate, de cómo la DIGEMIT intervino en la decisión para seleccionar estas vacunas de Sinopharm, que además vienen demostrando que no son las más efectivas y son las más caras. Entonces, tiene que haber responsables, ¿no? Necesitamos investigar, por eso es que yo promoveré la creación de la Comisión de la Verdad de la pandemia, ¿no? Para saber qué es lo que ha pasado en ese sentido. Y esto, digamos, es la punta del iceberg, ¿no? Además, ya que mencioné a Digemit, considero que las entidades reguladoras deberían ser autónomas, no deberían formar parte del Poder Ejecutivo, porque nadie, pues, se autorregula, para comenzar, ¿no? O sea, nadie regula, nadie está vigilando a su jefe, ¿no? Entonces, para evitar que se politicen las decisiones, que hayan ese tipo de componendas, es importante que las entidades reguladoras sean autónomas y, cómo no decir, gestionadas incluso por el privado, ¿no? Por el sector privado. Creo que serían entidades mucho más eficientes y tendrían más libertad de ejercer ese rol regulador en todo caso, ¿no? Y la DIGEMIT ha tenido mucho que ver, ¿no? Y cada vez, en este caso del Vacunagate, hemos visto lo involucrada que ha estado. Entonces, tenemos que poner ahí mucho ojo, porque después les voy a mencionar qué otras cosas vinculadas qué otros temas vinculados a mis propuestas en materia de salud tienen que ver también con la DIGEMIT. Y bueno, creo que otro reto que tenemos por delante es el fortalecimiento de la Contraloría, que en este momento cuenta con el control concurrente para vigilar los distintos hitos de las obras públicas, procesos de compras de bienes y servicios. Sin embargo, no está reglamentada la facultad sancionadora de la Contraloría, y entonces puede vigilar pero no puede sancionar ante la identificación de algún, digamos, de algún delito, de alguna irregularidad. Entonces, pues de nada sirve poder Claro, vigilar si es que no puede sancionar a los responsables, ¿no? no sirve de mucho. No sirve de mucho, ¿no? Entonces, es importante, como parte de la lucha contra la corrupción, poder fortalecer la Contraloría. Y yo promovería la creación de algún ente autónomo que pueda vigilar la efectividad de las normativas y de las leyes que se dan tanto desde el Ejecutivo como desde el Congreso. Ya Hernando de Soto se ha comprometido en su plan de gobierno en generar mecanismos de rendición de cuentas a través de una democracia mucho más participativa, en donde el ciudadano pueda eh, dejar en mesa de partes un petitorio consultando por el respaldo técnico de alguna norma, de una ley, o incluso proponiendo algún tipo de normativa, ¿no? Que pueda mejorar, por ejemplo, no sé, se me ocurre, ¿no? Modelos de negocio,
y que hay un plazo específico de respuesta del Ejecutivo, que no sea simplemente un trámite documentario que quede ahí en el aire y no haya respuesta, sino que hay una respuesta oportuna de por qué sí, por qué no y cuál es el sustento. Y de esa manera también generar mecanismos para poder comunicar a la población sobre las próximas normativas que vayan a entrar en vigencia y cuáles son sus sustentos, ¿no? Cuáles son quiénes son los funcionarios responsables de la generación de estas normativas que se dan desde el Ejecutivo, porque sabemos pues que en el diario peruano se publican más de 30 normativas al día que cambian las reglas del juego, ¿no? Y eso tiene que parar, Sí, ¿no? No podemos cambiar las cosas día a día. claro. La verdad que se hace inviable el seguimiento para los ciudadanos, enredoso. Terminamos teniendo sobreregulación y normativas que se contradicen entre sí. De hecho, son los motivos por los cuales los funcionarios también tienen mucho temor y digamos, se echan para atrás cuando tienen que tomar una decisión en su momento y ejecutarla, porque hay, no, pero la normativa tal te dice tal otra cosa. Entonces, no podemos seguir así, la gente espera respuestas, soluciones a sus problemas, mientras que los funcionarios están de brazos cruzados, porque hay leyes hay normativas que Claro. se contradicen, ¿no? Y Perdón que la interrumpa, como partido han tomado alguna medida para reducir el Estado. sí, bueno, el Lo han Armando de contemplado? Soto ha propuesto la reducción del aparato estatal para que de hecho sea mucho más efectivo y nos cueste menos a los contribuyentes, ¿no? Así es que sí, desde luego, además como liberales no le entregaríamos mayor poder al Estado del que ya tiene, ¿no? Poder y el gasto que nos cuestan además las consultorías y ese tipo de decisiones que se han tomado en el medio de una guerra, porque estamos en el medio de una guerra contra el coronavirus, decisiones del Ministerio de Cultura, ¿no? Para promover temas Si en el, culturales, películas. si en el peruano salen diario 30, 40 normas, en 10 años, ¿cuántas normas tendremos que sean piedras en el camino para avanzar? La gente cree que mientras más reglas, más normas, el país avanza. Creo que es al revés, más retrocedemos. Exacto, así es, ¿Verdad? ¿no? Hay Entonces, alguna propuesta para esto? de hecho ya existe una comisión en el Congreso que se encarga de derogar las leyes, ¿no? Una de nuestras compañeras de equipo, una de las candidatas, Adriana Tudelas, si mal no recuerdo, ella propone, por ejemplo, el 2x1 regulatorio, ¿no? Que por cada ley que se apruebe, perdón, entraba una llamada, ahí está, disculpen, entraba una llamada, por cada No hay ley problema. que se aprueba en el Pleno, se eliminan dos que ya están desactualizadas o fuera Claro. de, Y, ya, que y, quedan obsoletas, digamos, ¿no? claro, esto va de mano de la informalidad, ¿verdad? Desde su punto de vista como congresista, ¿cómo podría combatir la informalidad? Porque hasta donde tenemos conocimiento, el 70% del peruano que trabaja es informal, ¿no? Desde el Congreso, ¿cómo haría para destrabar o para fomentar la formalidad? Sí, mira, lamentablemente las reglas de juego para poder ser formal están pensadas en un 90% de casos en medianas o grandes empresas que ya cuentan con gran capacidad tecnológica, grandes cantidades de personal, de equipamiento, de conocimiento, y no para aquel micro o pequeño empresario que recién comienza, para una micro pequeña empresa familiar, ¿no? Entonces realmente se hace muy tramitoso, burocrático, te toma tiempo, es caro acceder a la formalidad, ¿no? Incluso una vez que, no sé, pues tienes un mes que te fue mal, porque así sucede con los emprendimientos, ¿no? Y no tienes cómo pagar la SUNAT te persigue, ¿no? Entonces te conviertes en el enemigo del Estado, en el endeudado, entonces eso tiene que parar, ¿no? Necesitamos crear un entorno y mecanismos mucho más atractivos
para aquel que quiera ser parte del sistema formal, porque la gente quiere. Lo que pasa es que no ve cómo, ¿no? Entonces, Claro. finalmente juegan bajo sus reglas de juego dentro del esquema informal, ¿no? Porque, pues, no le queda otra, ¿no? El, Pero, el bueno, régimen eso tributario es muy... demuestra que ¿cómo? No, dígame, dígame. Eso demuestra que a pesar del alto grado, del amplio grado de informalidad que tenemos en el Perú, el sistema de economía abierta que permite emprender, que permite generar empresa, es el que necesitamos seguir respaldando, ¿no? Entonces, acá no es un tema de cambiar la Constitución. Para mí y para todos los liberales, nosotros sostenemos que la Constitución no es ni la causa ni la solución a los problemas, ¿no? Es la Carta Magna, son las reglas generales que justamente han orientado al Perú hacia el crecimiento, ¿no? Ahora el gran reto es acompañar ese crecimiento de desarrollo, ¿no? Que vayan por una sola cuerda. Pero la Constitución no es la enemiga, ¿no? Lo que necesitamos es justamente implementar ciertos ajustes tributarios, por ejemplo, dirigidos a los micro y pequeños empresarios, adaptados a los micro y pequeños empresarios. Y Hernando de Soto, en ese sentido, quiere que los micro y pequeños empresarios puedan acceder, por ejemplo, a un crédito, que además en países desarrollados, prueba de ello, ¿no? Del desarrollo y el crecimiento que han podido tener los micro y pequeños empresarios, es que han podido acceder a un crédito y de esa manera hacerse capital de trabajo para producir más, para contratar más personal, para comprar mejor equipamiento para sus micro y pequeñas empresas, y de esa manera incluso acceder a mercados internacionales, ¿no? Entonces, digamos que la solución no es perseguir a través de inspectores y fiscalizadores, sino de crear un entorno para que finalmente la gente pueda ser parte del sistema formal, y de hecho eso también se va a traducir en derechos laborales para sus propios empleados, ¿no? Sí, este programa de titulación que ustedes están alentando en los asentamientos humanos y pueblos jóvenes, ¿en cuánto ayudaría a la población en general para poder obtener capital? Desde ya el título de una propiedad ya es un capital, ¿verdad? ¿Nos puede explicar Así eso? es. Sí, Hernando ha calculado que el capital de los activos en este momento bloqueados, dado que no están registrados debidamente, equivale a un total de 83.000 millones de dólares, ¿sí? Él ha calculado entre taxis informales, microbuses, mototaxis, predios, terrenos, casas y las mismas micro y pequeñas empresas que además al año eh, facturan 400.000 millones de dólares, que es un montón de plata, ¿no? Entonces, ¿cómo no sumarlas al sistema formal? ¿No? Ganamos todos, ganan Así los es. informales que quieren ser parte de las reglas de juego que les van a permitir crecer, y gana también el Estado como recaudador de tributos, ¿no? O sea, Así es la es. realidad, ¿no? Ganamos todos. Digamos, lo que Así. Hernando quiere hacer es generar un entorno económico donde los peruanos estemos más unidos, más integrados, ¿no? No se trata aquí de seguir divididos, en donde el sector A, B sea el que pueda crecer y prosperar, dado que es el formal, y el C, D y E se quede relegado y no tengan las oportunidades de crecer, ¿no? Entonces, es eso, ¿no? Todos, digamos, Claro. jugar bajo las mismas reglas de juego. Y bueno, por ejemplo, en el caso de las comunidades mineras, eh, ya hablando un poco más ampliamente, la idea es que puedan contar con los títulos y las certificaciones que a nivel internacional son válidas y les van a permitir hacerse también de capital en el extranjero,
¿no? Y poder, digamos, otorgar la licencia social a aquella empresa que quiere, extractiva, que quiera explotar los recursos que se encuentran en el subsuelo, ¿no? Ellos van a ser los dueños del suelo, ¿sí? Y a través de estas certificaciones que tienen un valor y que están aprobadas en el extranjero, y que Hernando de Soto sabe qué normas ya internacionales que ya existen y que tenemos que aplicar acá a nivel nacional, son necesarias para poder lograr ello y que finalmente estos títulos puedan tener esa aprobación y puedan jugar, digamos, en el mercado de capitales extranjero, ¿no? Como Claro, dices pero en tú, caso, capitalizarlas, ¿no? Proyectar su valor futuro y de esa manera ellas puedan también, digamos, gozar de beneficios económicos, ¿no? Porque es lógico, pues, que una comunidad, ante el conocimiento de que hay yacimientos mineros en el subsuelo, pues exija también algún tipo de retribución, ¿no? No es lo claro, mismo, pues, claro, un terreno es su derecho. agrario o ganadero que un terreno cuyo subsuelo, pues, contiene material extraíble, ¿no? Y de esa manera evitar tantos conflictos sociales que impiden reactivar además la economía. Hernando sabe muy bien que si logra destrabar los grandes proyectos, esas soluciones se van a traducir también a los medianos y pequeños proyectos mineros que también se encuentran bajo ese mismo esquema, bajo esa misma problemática, ¿no? Entonces, la idea es generar soluciones para destrabar, para Claro. que En finalmente... caso, en caso el candidato de Soto por cosas del destino no llegue a ser presidente, que esperemos que sí, y usted entra al Congreso, usted también propondría este tipo de normas, de leyes. Desde luego, ¿no? Es mi compromiso como liberal y como ciudadana, como peruana, poder desde el Congreso promover todas estas normativas que finalmente le den solución a los problemas que más nos aquejan, porque el Perú, hay que decir las cosas como son, no es un país minero, no podemos tener nuestros proyectos mineros trabados. Y no queda además solo en destrabar los proyectos mineros y empoderar de esa manera también a las comunidades. Por supuesto, también hay proyectos agrícolas que también están en conflicto, proyectos ganaderos, pero digamos que tienen esa misma ruta, ¿no? Es un tema de que los registros de estas certificaciones, autorizaciones y licencias finalmente se puedan conciliar en el extranjero, porque las reglas de juego ya están dadas, simplemente es cuestión de que una persona como Hernando de Soto que las conoce, finalmente las aplique, ¿no? Y a lo que iba es a que, algo te iba a decir, caramba, con respecto a ello que se me fue la idea, Que cuando pero esté en sí el las Congreso, promovería desde luego desde el Congreso. Ah, eso te iba a decir, va a ser un Congreso fragmentado, al menos por cómo está la foto actual, así es que va a ser una lucha que los liberales tenemos que llevar con mucha fuerza, y ese definitivamente será mi compromiso, porque además estoy convencida de los principios que defiendo, ¿no? claro, esa es una pregunta que le iba a hacer. Cuando esté en el Congreso, ¿usted y los liberales están abiertos a hacer alianzas o van a seguir una línea liberal completamente? No, uno sigue su línea liberal, ¿no? Lógicamente en el Congreso necesita generar consensos, ¿no? Por eso se llama parlamento. Uno Ujú. va a hablar, a discutir, a debatir ideas, y tu compromiso es convencer a las demás bancadas de seguir esa línea, ¿no? Y no ceder, pues, ante propuestas estatistas de mayor, que van a promover mayor regulación, de otorgarle más poder al Estado. O sea, evidentemente, bueno, para mí al menos, ¿no? Como liberal, el Estado debe ser un prestador de servicios, y ahí va, ¿no? Garantizar la educación gratuita, la educación pública gratuita de calidad, la salud de calidad, eh, los servicios básicos para el desarrollo humano. Pero, por ejemplo, ya que estamos hablando de ese tema, yo no creo que el Estado deba manejar, deba gestionar
los fondos de pensiones, ¿no? El Estado no está preparado para ser una entidad financiera. Sí, para un prestador de servicios. Además, somos contribuyentes y esperamos todos un retorno. Pero yo creo que los sistemas privados de pensiones deben seguir. Eso no quiere decir que no haya que perfeccionarlos, pero yo creo que el sector privado es el preparado para manejar las finanzas, que además son fondos para la vida, ¿no? Cuando uno ya se jubila. Entonces, creo que en ese sentido lo que podemos comenzar a quizás reflexionar es, por ejemplo, esos aportes deberían ser voluntarios, ¿no? No obligatorios, porque es tu propiedad privada, es tu plata, tú tienes la libertad de decidir sobre ella, ¿no? Los montos no deberían ser fijos, sino deberían variar en función de cómo es que las AFPs están manejando tu dinero, ¿no? Yo no creo que las comisiones deberían ser fijas, o sea, si tu plata está al pierde, no tienes por qué estar pagando comisión, ¿no? Están perdiendo tu propiedad privada, tu plata, ¿no? Y debería haber mayor competencia, además, ¿no? Ahí, por ejemplo, tú mencionaste al inicio de cómo luchar contra los monopolios. Bueno, yo creo que acá no solamente hay monopolios de AFP, sino también hay monopolios de las empresas financieras, ¿no? Entonces yo creo que la solución no pasa por regular tasas de interés bancarias, sino por ampliar la competencia, ampliar la oferta de bienes y servicios, de bienes y productos, de productos financieros, perdón, para que de esa manera las empresas que ya se encuentran acá se vean obligadas a ofrecer mejores productos más atractivos para el usuario. No pasa por regular, porque finalmente vamos a crear un embudo y no, digamos, la capacidad para ofrecer préstamos se va a ver mermada, achicada, y los perjudicados al final siempre somos los ciudadanos, ¿no? Y la idea acá es más bien ampliar las posibilidades de crédito para los peruanos, pero eso tiene que venir acompañado pues de mayor competencia, ¿no? Y ya que tú lo mencionaste al inicio, es importante que los congresistas se comprometan a no entrar en este círculo de mercantilismo, de lobby, ¿no? Yo creo que la coordinación legislativa entre el privado y el legislativo es positiva en la medida en que el privado pueda informar al legislativo técnicamente sobre, por ejemplo, qué ley sería contraproducente para su modelo de negocio, ¿no? Para poder seguir produciendo, ¿no? ¿Qué ley lo ayudaría a mejorar quizás los productos que le ofrece al ciudadano, pero no para cerrarle las puertas a la competencia, ¿no? Que es lo que quizás hemos estado viendo con ese sector en particular, ¿no? Claro, asumimos que usted como liberal y los liberales que entren se van a oponer completamente a este tipo de leyes populistas como la regulación de las tasas de interés o la de los fondos de pensiones, ¿verdad? Pero ¿cómo hacer que Desde la luego, ciudadanía sí. entienda, cómo hacer que la ciudadanía entienda que estas leyes son populistas? ¿Cómo hacerles entender a la gente de a pie que no están atentando contra su bolsillo en realidad? Y que Esa los es van una a buena pregunta. perjudicar. Yo creo que eso pasa mucho. A ver, está en la Fundación Naumann, en Leadership, que informan, pero quizás por el momento llegan a los universitarios, ¿no? Que de hecho yo celebro que haya cada vez más liberales, más jóvenes que defiendan y entiendan el fondo de las ideas de libertad, ¿no? Porque no es una cuestión pues de hablar de libertad por libertad sin saber qué hay detrás de ello, cuál es la relevancia de por qué defenderla, sino hay un sustento detrás, ¿no? Además, que es, digamos, que se defiende por la historia, pero hay mucha población adulta que quizás no entiende, ¿no? Y, por ejemplo, crear mecanismos para que los medios de comunicación se comprometan también a informar, ¿no? No solamente se trata de informar la noticia, ¿no? Sino
qué hay detrás de esa noticia, ¿no? Así como informan, no sé, pues que un partido X está promoviendo una ley populista, explicar por qué es populista, ¿no? ¿Qué situaciones económicas han generado estas leyes populistas en el pasado y qué puede pasar en el futuro de aplicarse el populismo, ¿no? ¿Cuáles son las consecuencias? Quizás retratar ejemplos prácticos que ya nos hayan sucedido, ¿no? Porque esa es parte de la labor de los medios, el periodismo, informar, ¿no? Pero informar no solamente es anunciar un hecho, sino explicar, desmenuzarlo para que la gente finalmente entienda, ¿no? Y ya, digamos, como medida más de, de largo plazo, tiene que ver con un tema de educación, ¿no? Quizás incorporar en la currícula educativa algún tipo de curso que tenga que ver con finanzas, y porque la verdad que incluso yo misma, a mí misma me ha pasado, ¿no? Años atrás, pero que tenemos realmente poca educación financiera, ¿no? De cómo manejar nuestras finanzas, nuestros fondos de pensión. Hay muy poca información y entendimiento al respecto, ¿no? Y quizás los mismos liberales generar estos mecanismos de información a través de las redes sociales, ¿no? Ser mucho más activos una vez en el Congreso y sustentar, ¿no? Ojo, yo estoy por ejemplo, ¿no? Votando favorablemente este dictamen porque esto es el sustento técnico, ¿no? Y esto es lo que nosotros respaldamos como bancada liberal porque sabemos que esto va a traer como consecuencia tal o tal situación, ¿no? Digamos, aterrizarlo más a la realidad, ¿no? Y cuando está en el Congreso su posición sobre la ideología de género que están tratando ahora mismo están tratando de introducir por medio del Minedo, de la Ministerio de Educación, están tratando de meter de a poquitos proyectos de ley sobre ideología de género. ¿Cuál es su postura llegando al Congreso sobre estas leyes que están tratando de sacar muy asolapadamente, ¿no? Sí, 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 sí. De hecho me pronuncié al respecto hace un par de días vía Twitter. Yo creo que todo adolescente, todo niño, todo joven tiene que tener la libertad de elegir por sí mismo, ¿no? Nadie tiene por qué imponerte ni intentar manipular y orientar tu identidad, ¿no? Eso está equivocado, yo estoy totalmente en contra. Y de hecho aquellos que atribuyen al género como una causa común a todos los problemas del país están totalmente equivocados, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, de violencia contra la mujer, no es un tema de género, es un tema de salud mental, ¿no? Yo creo que el Estado más bien debe generar e implementar efectivamente políticas dirigidas a la familia y a la salud mental. Y eso lo puede trabajar de la mano de los municipios que están mucho más cerca a los vecinos, a las familias, ¿no? El ciudadano de a pie eh, porque a veces al gobierno central hay que decirlo como es, ¿no? O sea, le queda muy lejos el vecino. Yo creo que podemos trabajar muchos temas de la mano de los municipios, como es las políticas dirigidas a la orientación de la familia, con psicólogos, psiquiatras, promover las carreras de medicina, que a partir de la pandemia esto ha desnudado la carencia de personal médico que tenemos, y sobre todo psiquiatras. Creo que no hay más de 1000 psiquiatras en todo el Perú, o sea, imagínense. Y trabajar, ¿no? De la mano de psiquiatras, psicólogos, especialistas, ¿no? En salud mental, que puedan darle un tipo de apoyo a las familias peruanas. No es un tema, como repito, de género, sino de salud mental, de crianza, de políticas familiares, ¿no? Y de hecho, algo que iba a mencionar, la seguridad ciudadana también se puede manejar a través del empoderamiento de las juntas vecinales para lo que es el trabajo de inteligencia, ¿no? No te voy a hablar de trabajo operativo, pero sí de inteligencia, porque yo haciendo campaña me doy cuenta, por ejemplo, ¿no? Te vas a Pamplona y los mismos ciudadanos han
generado pequeños condominios enrejados, ¿no? Y es por un motivo, es por la inseguridad a la que se ven expuestos, ¿no? Y ellos mismos saben, tienen identificadas a las personas, los horarios, los tipos de robo. Entonces, la información del vecino es muy valiosa. Es importante trabajar más de cerca del ciudadano, ¿no? Y creo que se puede trabajar para comenzar a combatir la inseguridad ciudadana local con las juntas vecinales. Creo, bueno, ya que estamos hablando del tema de seguridad, adelantarme en decir cuáles son mis propuestas, ¿no? La dirección de investigación debe volver a la policía, no debe estar bajo responsabilidad del Poder Judicial. La dirección de investigación preliminar debe volver a la policía, porque el Poder Judicial, pues, se le queda muy grande, digamos, es pensar, pues, que el Poder Judicial va a investigar delitos menores es absurdo, ¿no? No. Además de que no se tiene el personal suficiente, ¿no? El policía está mucho más cerca, como al igual que el municipio, de lo que pasa en el día a día de una localidad, de un municipio, de un distrito, ¿no? Entonces, ellos mismos deberían poder atender el tema, ¿no? Entonces, yo creo que es cuestión de generar políticas públicas que realmente le den soluciones a los ciudadanos y no lo alejen de las mismas, ¿no? Y no solamente eso, sino necesitamos más, digamos, cantidad de personal de la policía en los distintos distritos de Lima y como no decirlo, del Perú. Necesitan mayor equipamiento, ¿no? Movilidades especiales, mayor cantidad de comisarías. Creo que el control fronterizo también es importante, y en ese sentido las Fuerzas Armadas pueden complementar el trabajo que viene haciendo la policía en las fronteras para que todo aquel extranjero, sin especificar ningún tipo de procedencia en particular, ¿no? Acá no es un tema de xenofobia, sino de defender nuestra soberanía, nuestra seguridad interna. Los ciudadanos peruanos tienen que ser, digamos, tenemos digamos, el deber de defender la integridad de nuestros ciudadanos, y eso pasa por controlar también las fronteras, ¿no? Entonces, ante un extranjero que cuenta con antecedentes policiales, penales, judiciales, deberá volver a su país, ¿no? No lo podemos admitir acá en el Perú, y entre flagrancia de delito tendrá que ser deportado, ¿no? Yo creo que todo extranjero que quiera aportar al Perú, bienvenido, ¿no? Todo extranjero que quiera trabajar, acogerlo, ¿no? Pero aquel que quiera delinquir, la verdad que no deberíamos admitirlo. Y en ese sentido las Fuerzas Armadas pueden ayudar a la policía, pero de vuelta necesitamos reglamentar el rol sancionador de las Fuerzas Armadas, porque ellos pueden vigilar, pero no pueden sancionar. La policía sí puede sancionar, pero las Fuerzas Armadas no lo pueden hacer. Entonces, y necesitan complementar personal, porque no lo hay en la frontera, sinceramente. Y las Fuerzas Armadas sí están preparadas para ello, ¿no? Y una última propuesta en ese sentido, por el tema de la seguridad, es poder activar el Consejo Nacional de Seguridad y Defensa, porque ellos están preparados para la guerra, y ellos están preparados para articular con los distintos sectores del Poder Ejecutivo y tomar las decisiones más acertadas, ¿no? Esto de ninguna manera significa disminuir el poder que tiene el presidente de la República, ¿no? Pero sí incorporar personal activar, digamos, al personal que pueda articular de manera mucho más rápida y efectiva con los distintos sectores a nivel nacional, ¿no? Como de hecho pasó una situación similar con el fenómeno del Niño en 2017, ¿no? Y las Fuerzas Armadas fueron de gran apoyo. Entonces, eso, ¿no? Para comenzar. Sí. Es básicamente una reestructuración para optimizar el sistema de seguridad, ¿verdad? Sí, y articularlo mejor, y articular mejor con el Poder Judicial, ¿no? Y agilizar finalmente
las respuestas que los ciudadanos necesitan, al menos para los delitos menores, ¿no? La verdad es que la gente ya está cansada de no tener respuestas a las situaciones que viven día a día, sobre todo los hurtos menores, los asaltos a los locales. La gente quiere ¿Cómo, trabajar, poder salir a trabajar y abrir sus locales en la medida en que, digamos, se pueda garantizar la seguridad, ¿no? Pero eso no está pasando en este momento y es cierto que no hay control en las fronteras. Y no solamente es un tema migratorio, sino también de narcotráfico, y no solamente es narcotráfico de droga, ¿no? Es trata de personas, tiene que ver con la tala de nuestros árboles, ¿no? Que también es, así, también es parte del tráfico en de lo, bienes que se da en las fronteras, ¿no? Entonces es un conjunto de cosas, ¿no? Y hay miles de puntos fronterizos en el Perú que no, en este momento no. claro, en lo que concierne a seguridad, por ejemplo, en Estados Unidos, el secuestro se paga con cadena perpetua. Acá una persona secuestra, viola, mata y con todos los beneficios que hay puede salir preso o roban un celular, un iPhone, que a una persona le puede parecer poco, pero es el ahorro quizás de todo un año de un chico y ni siquiera van presos. ¿Cómo regular eso o hacer que las leyes sean más rígidas del Congreso? ¿Qué se necesita? Sí, bueno, eso tiene que ver con el Código Penal, ¿no? Entonces, en definitiva, eh, se tiene que articular con el Poder Judicial, ¿no? Y bueno, yo estaría de acuerdo en endurecer las penas, ¿no? Ahora, Ujú. de vuelta, ¿no? Esto tiene que poderse aplicar. Entonces, creo Claro, que más allá de endurecer las penas, que yo respaldaría, desde luego, es un tema de aplicarlas, ¿no? Y el problema en el Perú es que no se aplica, porque la justicia está tomada por la corrupción y por el tráfico de influencias. Entonces, quizás pensar en considerar la discusión en el Parlamento del uso del polígrafo, ¿no? Ya tomar medidas más drásticas con los jueces y fiscales, porque no, no son de digamos, confianza. sí, porque no, la verdad que se ha propuesto, ¿no? Esto de que, bueno, que los jueces y fiscales sean elegidos por concurso, pero ¿qué te garantiza que es un tema moral, ¿no? No es un tema técnico, es un tema de cuál va a ser tu conducta moral cuando tengas que decir sobre la libertad de una persona, que es gravísimo, Así. estoy segura que, y yo no soy defensora, digamos, de los prisioneros, ¿no? Pero estoy segura que hay miles de peruanos en las cárceles, hacinadas además, que, que son inocentes, que no Así pudieron es. contar con un buen abogado, que no tenían un contacto, no tenían la plata, y están en la cárcel con prisión preventiva y digamos su sentencia aún pendiente. Es lamentable, pero es así. Sí, así es. Así es. Volviendo a la economía social de mercado, usted dijo que está de acuerdo con las APP, que son básicamente asociaciones público-privadas, ¿verdad? Sí, Ese es un tema ya más un tema para liberales. Hay liberales y se escucha en las calles y en los comentarios de la gente que confunden al liberal como el anarcocapitalista, que quiere que el Estado desaparezca, que no debe intervenir en nada. Está el otro, el minarquista, que solo es seguridad, salud, educación. La economía, el Perú se presta para una economía social de mercado, ¿no? Nuestra realidad es diferente, ¿verdad? Es una economía que debe ser subvencionada por el Estado donde el privado no llega. ¿Nos puede explicar un poquito eso para que la gente no malinterprete al liberal? Porque he escuchado y he visto en redes que confunden al liberal como el tumba Estado y eso como hace él. mucho daño, el tumba Estado, el que quiere tumbarse al Estado. Mm. Y eso le hace mucho daño al liberalismo en el Perú, que es una realidad totalmente diferente, me parece. Sí, no es un tema de tumbarse al Estado, ¿no? Finalmente, por algo todos pagamos impuestos y estamos esperando una respuesta del Estado, como dije al inicio, como prestador de ciertos servicios básicos para una sana
convivencia, ¿no? Como, por ejemplo, garantizar que todos los niños del Perú nazcan en condiciones de salubridad, que la madre gestante sea bien atendida, que el niño que está por nacer también sea bien atendido, ¿no? Una educación pública de calidad. Ahora, digamos, también se me pasan por la cabeza el sistema de vouchers, ¿no? Que también sería una posibilidad, pero digamos, es algo que se tiene que discutir, ¿no? Porque sí, pues muchos gobiernos han prometido educación pública de calidad y seguimos esperando, ¿no? Con algunas excepciones, pero no, esto no, la verdad que no se da, pues, a nivel amplio, al punto que la gente incluso que menos tiene hace un enorme sacrificio para pagar un colegio privado y una universidad privada para sus hijos, ¿no? Dado Así que es, realmente se así ha es. vuelto inaccesible y tampoco es que nos garantiza una buena educación tanto para los escolares como para los universitarios. Pero sí, mira, yo creo que el Estado sí debe garantizar los servicios básicos para el desarrollo humano, ¿no? Como es una educación de calidad, salud de calidad, agua, desagüe, todo lo que es saneamiento, pistas, veredas, ¿no? Y bueno, también desde luego digamos, eh, hace un poco como bisagra con los que menos tienen para poder ayudarlos a insertarse y sostenerse en la sociedad a través de los programas sociales, ¿no? Ahora, los programas sociales no son la solución a los problemas de los ciudadanos, ¿no? Por eso Hernando de Soto quiere no entregar bonos, ¿no? Sino más bien lo que quiere es darle las herramientas a los pequeños y microempresarios que son la mayoría en el Perú, somos la mayoría en el Perú, para que ellos mismos puedan producir más y crecer a costa de su propio esfuerzo, pero necesitan las herramientas normativas para hacerlo. Y Hernando, pues, sabe cómo destrabarlo, ya lo ha hecho en otros países y lo viene proponiendo acá en el Perú, no de ahora, sino de hace décadas atrás. Y finalmente lo que él quiere es llegar al poder para poder ejecutar esas soluciones que él ha venido defendiendo y anunciando eh, desde años atrás. Y bueno, lamentablemente en su momento los mandatarios que acogieron las propuestas no las llevaron a cabo, ¿no? Ujú. De hecho, Hernando de Soto fue aquel que luego del primer gobierno de Alan García, que nos dejó pues con altos índices de inflación, deuda, fue uno de los protagonistas para que los organismos internacionales volviesen a confiar en el Perú e insertar al Perú al mundo nuevamente. Entonces, él ya lo ha hecho antes, ya ha estado en épocas de guerra contra el terrorismo, de hecho ha sido víctima del terrorismo, él y sus compañeros de trabajo del Instituto de Libertad y Democracia. Así es que esta sería su segunda guerra y él va a saber cómo sacarnos de esa crisis económica y sanitaria en la que nos encontramos, ¿no? Perfecto, perfecto. Esperemos que sí y apostamos por los liberales porque justamente se acaba el populismo con los liberales en el Congreso, ¿verdad? Sí, desde luego, ¿no? Yo creo que cierto sector de, del Perú busca que mantener el status quo, ¿no? El estado de las cosas, eh, haciendo que las encuestas muestren a candidatos como Jenny Lescano, como George Forsyth, que la verdad, bueno, George no sabe qué es, no sabe qué va a defender en el poder, simplemente es un chico joven con ganas de aportar, pero la verdad es que en épocas, aún más en épocas de guerra, se necesita una persona que realmente pueda liderar el país, ¿no? Ejercer como mandatario, ¿no? No se trata de crear un personaje y darle popularidad para hacerlo presidenciable, ¿no? O sea, estamos hablando del presidente de la República, ¿no? Que además aquí en el Perú, en donde contamos con un sistema sobrepresidencialista, no puedes entregarle poder a cualquiera.
Y en el caso de Sí. Johnny Lescano, pues es un tipo de izquierda, Así es un decirlo, tipo ¿no? O sea, que es una persona que está, quiere cambiar la constitución. ¿Cómo? está prometiendo cosas que no va a poder cumplir y lo dice de una forma tan grotesca que ya hasta cólera da ver cómo promete. Es que promete agua en un lugar donde no llueve, no sé, algo así. Sí, exactamente. Sí, agua en el desierto, ¿no? Sí. Entonces, eh, la verdad que yo no creo, bueno, estoy segura en verdad que ni Johnny Lescano ni George Forsyth realmente están liderando las encuestas, creo que tienen bastante inflador detrás, porque bueno, finalmente las encuestas pretenden eso, ¿no? Orientar la opinión pública, pero al final van a tener que comenzar a sincerarse Ujú. cuando ya nos acerquemos más a la fecha, aún quedan 3 semanas, muchas cosas pueden cambiar en 3 semanas de campaña, y además lo escucho por las calles, ¿no? Todos ya saben que las encuestas están inflando a George Forsyth y al candidato Lescano, y que en realidad la gente quiere votar por Armando de Soto. O sea, es evidente que él es la persona más preparada para sacar al país adelante, es la persona que va a saber conciliar con los distintos intereses que en este momento chocan, ¿no? Como los que hablé, ¿no? Los conflictos sociales mineros, para dar un ejemplo, eh, los formales e informales, ¿no? Entonces, yo creo que esto se va a comenzar a sincerar a medida que nos acerquemos a la fecha. Además, cabe mencionar, ya que estamos hablando de un tema de coyuntura, y recordarle a la población, ¿no? Que Johnny Lescano fue suspendido por acoso sexual de sus funciones como congresista, ¿no? Es un caso que además el periodismo está volviendo a recordarle a la población. Su hermana fue sentenciada y purgó cárcel por delitos de terrorismo, ¿no? Segundo motivo. Y tercer motivo, y no menos importante, tenemos un candidato a la presidencia que digamos, a quien se le ha dedicado una dedicatoria en un libro escrito por Abimael Guzmán, el mayor genocida de nuestra historia, ¿no? Agradeciéndole por el apoyo. Entonces, digamos, queremos un Claro. mandatario, un próximo mandatario que, haciendo uso de su poder, acosa a las mujeres, que tiene una hermana que ha sido terrorista, ¿no? Y ahí un poco que podemos vincular por qué el motivo del apoyo que le hizo a los terroristas en su momento, motivo por el cual, de puño y letra, Abimael Guzmán le dedicó esta dedicatoria, valga la redundancia, en su libro que se llama justamente De puño y letra, ¿no? Y cuarto motivo, y no es de que tenga nada en contra de los chilenos, pero su esposa es chilena, ¿no? Entonces vamos a tener un Sí, presidente peruano con claro. esposa chilena. Yo no creo que en No Chile corre. habría un presidente chileno con esposa peruana, ¿no? Entonces, No, jamás votarían por una. suficiente, ¿no? No, Johnny Lescano es un lobo con piel de oveja, definitivamente, Sí, disfrazado de oveja, completa. Ese caballito de batalla de la izquierda radical en el Perú, que ahora se disfraza, ¿no? Ya no es la izquierda de Abimael, pero ha tomado otra piel para llegar al poder, pero sigue siendo lo mismo, ¿no? Sigue siendo sí, estatizadora. aparte que sus mismos correligionarios les cuesta defenderlo, ¿no? Les cuesta creer que él haya sido el candidato que ha ganado las internas a partir del uso de este discurso populista, como bien ha señalado Ricardo. Mm. Pero a los mismos candidatos les cuesta, digamos, respaldar las propuestas que lleva Johnny Lescano, ¿no? Entonces, eh, yo creo que la gente que lo defiende y lo quiere mantener ahí en vitrina está siendo bastante irresponsable. Por eso es importante emitir un voto informado porque necesitamos cambiar a la clase política y que no piense en sus agendas individuales, sino en la agenda país, ¿no? Y esa es la agenda que desde Avanza País llevamos no solamente en el corazón como partido y como militantes y parte del equipo de Hernando de Soto, sino también como personas que nos hemos preparado y sabemos
qué lucha vamos a emprender desde el poder, porque finalmente la eso libertad se es, defiende día a día, así es. ¿no? Eso es lo que Siempre, le quiero preguntar, Alessandra Krause. Una vez sentada el 28 de julio en el Congreso, ¿qué le promete a los peruanos? Tenga en cuenta que está llegando con un número 9, que es un número representativo para todo el colectivo, así es. toda la gente peruana, ¿no? Lo tenemos grabado dentro de nuestro cerebro. Una vez sentada el 28 de julio, ¿qué nos promete? Y que va a Sí, cumplir, el número obviamente. 9 de Avanza País se compromete a generar, a promover la creación de esta comisión de la verdad para saber qué es lo que hicieron con la plata de todos los peruanos. Se compromete a respaldar la titulación masiva para que los peruanos finalmente sean propietarios de sus predios, de sus casas, y de esa manera también puedan acceder a los servicios básicos y a un crédito. Se compromete a respaldar iniciativas para poder hacer de la formalización más atractiva. Se compromete a generar este programa de alimentación madre-niño con vitaminas desde la gestación para finalmente comenzar a desterrar la anemia y la desnutrición que tanto aqueja a los niños del Perú, que son el futuro de nuestro país. Y algo que no pude mencionar, pero aprovecho en este último segmento de mencionar, es que los medicamentos genéricos en este momento tampoco se han terminado de implementar al 100%, ¿no? Es necesario terminar de implementar el reglamento de los medicamentos intercambiables o más conocidos como genéricos al 100% y más en épocas de pandemia en donde no solamente la gente está con menos ingresos en sus bolsillos, sino también necesita acceder a medicamentos genéricos, porque lógicamente no todos podemos acceder a los más costosos, pero únicamente tenemos aprobados cuatro medicamentos intercambiables, ¿no? 4 reactivos de medicamentos intercambiables en nuestro reglamento, y eso también es responsabilidad de la DGMIT, que la vuelvo a mencionar, ¿no? O sea, la DGMIT pues tiene mucho que ver en esta pandemia, y vean la información en internet, ¿no? México, Chile, Colombia nos llevan pues muchísimo más cantidad de medicamentos intercambiables que el Perú, y bueno, desde luego, asegurarles que con Hernando de Soto vamos a aprobar la importación y comercialización de las vacunas, porque creemos que el sector privado, articulando con el sector público, podemos traerlas, y van a ver que además cuanto más tengamos por ley de oferta y demanda, más baratas y accesibles van a ser para todos. Incluso hay proyectos desde el privado que proponen que la vacuna se venda, se venda una vacuna en realidad por el precio de 2 para aquel privado que quiera comprarle. ¿Qué significa esto? Que por cada vacuna que un usuario cliente compre, dona una vacuna al sector público para que se distribuya en beneficio de los que menos tienen, ¿no? De manera gratuita. Entonces, yo compro mi vacuna a 70 soles, pero dono una al sector público para que sea accesible para el que menos tiene. Eso me parece una excelente iniciativa. Creo que muchos la van a respaldar, quien no. Así es que recuerden que el sector privado no es el enemigo, más bien al contrario, es el socio, el amigo del Estado con quien debemos articular. De hecho, comentarles que gracias al programa Respira, que se promueve desde la Sociedad Nacional de Industrias, es que tenemos parte del oxígeno que se demanda, ¿no? Además de que estamos comprándole a Chile oxígeno, el sector privado ha tenido esa iniciativa de donar generadores de oxígeno, ¿no? Entonces, el privado no es el enemigo, al contrario, es cuestión de poner las ideologías a un costado y saber que se puede articular ambos de la mano y generar soluciones finalmente a los problemas que más aquejan al Perú. Y las vacunas y el oxígeno son parte de las soluciones que necesitamos ahora en épocas de pandemia, porque sin vacunas de calidad no vamos a poder
reactivar al 100% la economía, y los chicos no van a poder volver a las escuelas presenciales nunca, ¿no? Y dado el desafío que tenemos de acortar las brechas digitales, muchos ven su educación atrasada, ¿no? Ya van a ser 2 años que van a perder los chicos a nivel nacional, y cuando pretendemos que terminen el colegio, los 30 años, hay que, digamos, acelerar la vacunación. Entonces, de la mano de Hernando de Soto, habrá un agresivo programa de vacunación para todos, ¿no? Así es que, ya saben, este 11 de abril, marquen el tren de Avanza País y escriban con firmeza el número 9 de Ale Krause, una guerrera como tú. Muchas gracias, Alessandra. Alessandra Krause, Avanza País, el tren, el número 9, tienes mi voto y seguramente el de todos los de la asociación. Y desde acá nos comprometemos a difundir las ideas, las ideas liberales, tus ideas, para cambiar el país, es lo que se necesita. De una vez por todas, creo que eso es tiempo de que el liberalismo llegue al poder y cambie para bien este país, que es el propósito de todos, ¿no? Votando, no se olviden, el tren y el número 9 el 11 de abril. Vamos para adelante, Alessandra, vamos a cambiar el país. Muchas gracias más bien por la invitación. Ahí creo que habían unas preguntas, no sé si las... Sí, a ver, Linda dice, A ver. he leído el plan de gobierno y se ignora por completo el patrimonio. ¿Han considerado no darle el debido lugar al patrimonio cultural que se ha planteado con respecto, ¿no?, al Ministerio de Cultura, ¿no? Sí, considerando que es por patrimonio del colegio. Ya. Sí. Interesante, mucho más bien. Recordemos que, claro. Sí, mira, yo creo que, a ver, déjenme volver bueno, voy a dejarlo ahí porque no soy muy ducha con el Zoom desde el celular. Yo creo que, en definitiva, el patrimonio cultural debe ser protegido, ¿sí? De hecho, hay huacas en los grandes distritos electorales que siguen al descubierto, sin ningún tipo de protección o de algún tipo de desarrollo turístico, ¿no? Algún tipo de planeamiento turístico de la mano del municipio o del mismo gobierno regional o central. Y ¿sabes qué? Creo que esta pandemia, si bien ha golpeado a la tercera fuerza económica del Perú, que es el turismo, es una oportunidad, como bien menciona la persona que hizo la pregunta, que no pude ver el nombre, pero aquí estoy. Linda Miñano. ¿Cómo? Linda Miñano. Linda. Sí. Linda, gracias por tu pregunta. Creo que es una gran oportunidad para, sí, reactivar el turismo interno, ¿no? Y promover el conocimiento cultural local, nacional, entre nuestros escolares, universitarios, entre las familias, ¿no? Creo que el turismo al Perú le va a costar reactivarse bastante, dado que ya pues a nivel internacional se conocen nuestras cifras de Linda Miñano. Gracias, Linda, por la aclaración. Se conocen nuestras cifras de contagio, de fallecidos por COVID, de la baja oferta hospitalaria que tenemos, porque digamos todo está pues focalizado en lo que es COVID, ¿no? Y lo no COVID está dejado a un costado, ¿no? Entonces, creo que es una gran oportunidad que tiene el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, de la mano del Ministerio de Cultura, para promover digamos, las visitas guiadas de las familias, universitarios, escolares, y de esa manera poner en valor nuestro patrimonio arquitectónico, ¿no? Y cómo no aprovechar también para que aquel patrimonio que está en abandono, porque yo misma he visto, ¿no? Huacas en San Juan del Lurigancho, en otros distritos de Lima Norte en abandono, finalmente poderles encontrar un espacio para el turismo interno, ¿no? Para que los mismos peruanos aprendamos de nuestra cultura, además, milenaria.
y promover pues de esa manera el turismo interno, que me parece que es la manera en que se va a reactivar ese sector económico, ¿no? A través, inevitablemente a través del turismo interno, ¿no? Creo que no se está haciendo mucho al respecto, por apoyarlo, ¿no? Y estas cuarentenas tampoco han ayudado, pero esperemos que un próximo gobierno sí lo vea así, porque el turismo además fue la tercera fuerza económica más importante y es la más, definitivamente la más golpeada de todas, ¿no? Así es que sí, fortalecería el sentido de pertenencia, de acuerdo contigo. Así es, perfecto. Bueno, tenemos el compromiso también de investigar todos los malos manejos, la posible corrupción que ha habido en la pandemia en general, ¿no? Desde el presupuesto, porque el año pasado, el 2020, el presupuesto de salud, el Ministerio de Salud devolvió 300 millones de soles al Heraldo. ¿Cómo es posible que en plena pandemia, con tantas necesidades, se devuelva 300 millones de soles? Aparte de la compra de las vacunas, la ministra Macetti, que había sido ya observada años antes por hacer compras de patrulleros sobrevalorados, el doctor Ugarte, que es el que ha Qué bueno que lo has ocasionado... mencionado, Ricardo, Ujú, ¿no? ujú, Efectivamente. ¿Qué hacía en el gobierno, creo que fue de Alan García, ¿no? sí, ¿Qué hacía, digamos, el segundo gobierno de Alan García sí fue un mejor gobierno que el primero definitivamente, pero eso no quiere decir que no haya estado manchado de corrupción, ¿no? La que decir las cosas como son. Pero, ¿qué hacía una investigadora, neuróloga de ministra del Interior, ¿no? claro. Entonces, No tiene sentido para nada, para para nada. nada, ¿no? Para Y nada. ahora también lo que hace Sagasti poniendo de ministro de Salud al hombre que ha provocado esta escasez de oxígeno por la regulación del porcentaje de 93 a 99%, él fue el que firmó la normativa para que solo se pueda usar el oxígeno de 99% en el Perú, dando el monopolio a dos empresas que solo podían producir este oxígeno. ¿Cómo es posible que ese hombre esté ahorita de ministro de Salud? Habría que investigar todo eso, habría que investigar por qué dio esa normativa, ha sido el 2006, me parece, o no me acuerdo bien, ahí está la resolución, pero ¿cómo es posible que estos gobiernos tengan gente que ha hecho mal las cosas? ¿Cómo esa gente nos puede manejar? Y cuando, bueno, Vizcarra yo nunca estuve de acuerdo, pero ahora se comprueba que Vizcarra es un inepto, más que ladrón es inepto, ¿no? Lo están investigando. Ese hombre nos Es un encerró. sinvergüenza, ¿no? Sí, es un ¿Y inepto, es cómo? un sinvergüenza, ha actuado de manera criminal, ¿no? Y de hecho Hernando de Soto adelantó esta conversación relató esta conversación que tuvo con jueces internacionales, en donde señaló que no solamente Vizcarra, sino el actual presidente Sagasti podrían ser sancionados por homicidio, dado que aquí está en juego la vida de millones de peruanos, no es un simple bien que hay que traer del extranjero, ¿no? Es un bien Claro, escaso, sí, pero que de haberlo comprado a tiempo, incluso por el actual gobierno, podríamos tenerlo en mayor cantidad y vacunar de una manera mucho más rápida, efectiva, masiva, como lo están haciendo países vecinos, ¿no? Que no se entiende la verdad cuál es el sentido de no aprobar la autorización para que el privado pueda importar y comercializar, además, dada la experiencia del privado exitosa de saber comprar, importar y comercializar, incluso distribuir, ¿no? Entonces, ¿por qué no hacerlo? Incluso está en las obras por impuestos, ¿no? Un mecanismo que se te podría utilizar para ello. Y la verdad es que esta ideologización en la toma de decisiones, como la cuarentena de género del año pasado, no, no se entiende para nada. Pero tú dijiste algo muy importante, ¿no? Los funcionarios públicos es como que rotan, ¿no? Rotan ujú. y se ha generado ahí una argolla, Una caviar, que la cúpula, verdad que sí. Sí, porque mira, desde el primer ministro Zamora, Ceballos, Zamora, yo me he enterado recién, no me he dado cuenta, Zamora tuiteó cuando empezó la pandemia que era la oportunidad para que el capitalismo desaparezca.
O sea, ¿cómo podemos tener a un ministro de salud que quiere destruir al privado Sí. cuando el privado le pudo haber ayudado un montón? Sí, es gente de izquierda, pues evidentemente, ¿no? Que le ha cerrado las puertas al, al privado, que cree que el privado es el enemigo, ¿no? Que el Estado es todista. eh, es realmente, pero yo me alegro, o sea, no me alegro, pero al menos se ha desenmascarado al equipo que lidera el Partido Morado, ¿no? Que pretende, pues, situarse en el centro. Son de izquierda, hay que decir las cosas como son. Sí, O son sea, zurdos, zurdos al son 100%. zurdos. Así es, y así de mal les va, ¿no? No van a pasar la valla. Por eso me Claro, sorprende que además eh, este personaje, el Lescano, esté primero, ¿no? Creo que la gente se está dando cuenta que la izquierda no va. Así es que estoy segura que este 11 de abril es el año del triunfo de Hernando de Soto. Así es que así eso vamos, ¿no? Para que gane Hernando de Soto junto a una sólida bancada que lo acompañe y lo respalde en esa línea de plan de gobierno que él ha planteado, ¿no? Eh, así así es. es que La asociación completa va a votar por de Soto, va a votar por usted, el número 9, el tren, gracias. porque queremos un país nuevo realmente. Gente que genere riqueza, no como los zurdos que reparten la riqueza de otro y empobrecen a todos, empobrece al que tiene y empobrece al que no tiene. En cambio, los liberales generamos riqueza, sabemos cómo generar riqueza, de la nada incluso. Entonces, el 11 de abril, la Asociación Liberal Conservadora va a votar por el tren y el número 9 porque queremos que avance. Vamos a votar por Alessandra Krause. ¿Perfecto? Gracias, gracias Ricardo y a la Asociación Liberal del Perú por su respaldo. Encantada de estar en el programa, gracias por el espacio, por escuchar, por las preguntas y comentarios. Y tengan desde luego mi compromiso y exíjanme, por supuesto, una vez que estén en el Congreso, por darles estas respuestas, estas soluciones a las que me estoy comprometiendo ahora en campaña y créanme que ahí estaré para escucharlos y para dar esas respuestas como me he comprometido ahora en campaña electoral, ¿no? Porque para eso está uno como servidor público, ¿no? Para servir al país y para cumplir con lo que uno se ha comprometido, porque claro, lo ha hecho por un motivo, ¿no? Porque sabe que es posible hacerlo y porque tiene la seguridad de que esos son los principios que uno va a defender y por los que uno va a luchar una vez en el poder. Así es que tengan el compromiso de la número 9 del tren de Avanza País. Muchas gracias a Perfecto. todos. Perfecto. Nuestro Cuídense mucho. compromiso de difundir la entrevista en todos los medios. Muchísimas gracias, Alessandra. No, espero Gracias verte a en el Congreso. ustedes. Te voy a ver en el Congreso el 28 de julio. Muchas gracias. Gracias, Ricardo. Un fuerte abrazo a todos. Gracias. Buenas noches. Cuídate. Buenas noches, que le vaya muy bien. Chao. Chao. Chao, chao. Cuídense. Cuídate.